bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy les vamos a hablar de estas ruedas Yokohama MT especiales para barro, terrenos complicados, que le vienen de madre al Suzuki Jimny. Vamos a verlo. Y por fin tenemos aquí el juego de 4 neumáticos MT de Yokohama que nos han enviado desde autodoc.es. A través de ahí los hemos adquirido y podéis ver aquí arriba el link hacia su canal, donde tienen muchos vídeos de reparación y mantenimiento de coches. También agradecer a aquellos que nos habéis recomendado este modelo, que veremos en práctica próximamente. Primeramente a David, alias Machuca, que siempre nos recomienda cosas buenas, nunca le hacemos caso de primeras y luego tenemos que hacerle caso finalmente. Y se nos queja. A un fiel seguidor, Alexandru, desde Rumanía. Por favor, te pedimos paciencia porque pronto montaremos estas ruedas en las llantas que nos han llegado hace unas semanas y lo veremos en acción. Esperamos que sea el primer vídeo de off-road después de esta serie de vídeos que vamos a grabar explicándolas. Adey, desde Tenerife, también nos las recomendó y el canal MGO lo puso en la pestaña comunidad cuando preguntamos qué neumáticos dedicados a off-road nos recomendaríais. Ahora vamos a ver un poquito las medidas de estos neumáticos y qué las hace tan especiales. Vamos a ello. Las hemos cogido en medida 215 de ancho, 75 de perfil, ¿vale? El 215 es el ancho del neumático, 75 es el porcentaje de perfil que tiene comparado con el ancho, y R15 es en pulgadas y es la medida de nuestras llantas para montar esto sobre las llantas o rines. Luego estos son códigos de peso y de velocidad que pueden aguantar estos neumáticos. Con respecto a la medida del ancho, los neumáticos de serie son en medida 195, pero ojo, muchos creen que el 195 corresponde a la banda de rodadura, que la banda de rodadura es lo que está en contacto con el terreno, y eso no es así. El 195 tiene relación con el ancho del balón del neumático, lo que quiere decir que esta banda de rodadura en este neumático de serie del Suzuki Jimny no es 195, sería 170 o 165. Cada marca trata este tema de una manera diferente, así que tenéis que comprobar también si queréis más medida o menos dentro de cada neumático. Estos neumáticos son HT, que son 80% de carretera, 20% off-road. Tenemos gente golpeando en las espaldas. Vale, vemos que su desempeño en las pruebas off-road ha sido bastante bueno, pero no es un neumático completamente adecuado si queremos darle el uso que nosotros le estábamos haciendo. Vemos que sí, tiene ciertos huequecitos aquí. Estas líneas favorecen la evacuación del agua. En terreno de barro, pues se defienden muy bien estos neumáticos. Lo único que sobre rocas, al no ser el agujero muy ancho y al ser todo el dibujo muy simétrico, no tiene nada sobre lo que enganchar, entonces cualquier piedra un poco grande aquí no entra, patina y se nos quema el neumático. Vamos a ver estos, que en este caso que el propio ancho es prácticamente los 215, ya que en estos neumáticos pues lo que prima es la superficie de contacto sobre el terreno. Vemos un diseño bastante irregular con aberturas que no son simétricas. Esto hace que no se nos quede el barro pegado y que se pueda desalojar bastante mejor el barro. Es un neumático que, como os decía, un diseño muy irregular que se puede enganchar muchísimo mejor al terreno. Lo que permite es una mejor evacuación de todo este barro por el que podamos pasar. Tiene aquí como unas estrías por dentro que también ayudan a expulsar piedras que se queden metidas o el propio barro para que no se pegue. También es un neumático que, según la marca, es muy bueno sobre superficies mojadas, debido a que tiene estas hendiduras a lo largo que permiten también traccionar. Eso sí, vemos que es prácticamente 1 milímetro de hendidura, así que cuando se gasten yo no sé qué tal funcionará. ¿Qué más os puedo decir de este neumático? Pues bueno, tiene un diseño integrado de lo que son los flancos, que vienen como reforzados también para que cualquier posible corte no se produzca o sea menor. Este modelo me gusta bastante porque los tacos laterales son irregulares, tienen formas diferentes que permiten que si se queda barro por toda esta superficie sea desalojado mejor. En zonas de rocas pues permite esto que se apoye y que no desgaste el neumático por los flancos, no los dañe. Vemos también la banda de rodadura, que hay unos tacos
más hacia afuera que otros. Entonces esto también permite que haya un agarre extra en superficies rocosas. Cuando bajemos las presiones al utilizar estos neumáticos, lo más probable es que esta zona también se achate, ¿vale? Al bajar el neumático, no sé si veis aquí, si lo puedo doblar, y a lo mejor esto también nos ayuda un poquito más a traccionar mejor. Y el compuesto de la banda de rodamiento es un nuevo compuesto de Yokohama de alta dureza que contribuye a alargar la vida útil del neumático. Por ello evita cortes y arrancamientos. Los típicos bocaos que llevo yo, las ruedas de serie completamente arrancadas, pero claro, no son ruedas para el uso que le hemos estado dando, a pesar de dar muy buen rendimiento. Estas ruedas sí son adecuadas y el compuesto de la goma es especial para uso extremo. Proporciona un mejor manejo y tracción en todo tipo de terrenos. Por lo tanto, tiene resistencia a desgaste, contra cortes y arrancamientos y un manejo y tracción en todo terreno excelente. Es un neumático que en principio tiene un bajo ruido en carretera por la variación en el tamaño de los bloques, que ayuda a dispersar el ruido provocado por la banda de rodamiento, con lo que el pico de sonido máximo es inferior a los antiguos neumáticos de Yokohama, los 001. Tiene una gran construcción para proteger las propias llantas de que no se nos cuele nada, como sí nos pasó en el vídeo que podéis ver más arriba, cómo sacamos piedrecitas que se nos metió entre el neumático y la llanta. Esto sale más y está reforzado para ese fin, para que quede totalmente tapada la llanta con el propio neumático. Como podéis ver, los neumáticos de serie ya los tenemos prácticamente gastados, que tienen ya 43.000 kilómetros, y todos los vídeos hasta ahora de pruebas off-road que hemos hecho han sido con los neumáticos de serie. Así que bastante han durado para el maltrato que les hemos dado, no siendo neumáticos dedicados al off-road. Entonces, es lo que os quería comentar, que con estos neumáticos se gana ligeramente de altura, cosa que por ejemplo en medida 205 sí que perderíamos algo. Aquí podéis apreciarlo bien, como la altura de este neumático es mayor que la otra. Hay que tener en cuenta que el de serie está gastado. Y hasta aquí llegó la presentación de estos neumáticos MT de Yokohama, con los que esperamos tener muchísima más diversión off-road. Y ya os digo, si alguno se quiere animar a venir con nosotros, que nos lo deje en los comentarios, o mejor, que nos escriba un correo a jimgonzax@gmail.com para ponernos en contacto. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video y comentar qué les ha parecido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El leñador está ahí cortando cosas.